Entonces, ahora sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por su asistencia, por su puntualidad como siempre. Hoy pues un día muy especial para Berin y a modo personal pues también hoy con la presentación oficial de nuestra presentación científica de nuestro modelo terapéutico de Berin. Para nosotros, pues, honestamente, un orgullo, un placer poder compartir con ustedes el día de hoy esta información. Hace 7 años, cuando iniciamos con este proyecto, pues nos planteamos presentar una alternativa diferente, una propuesta, digamos, actual, ajustada a las necesidades actuales de nuestros pacientes, de las patologías que nos encontramos actualmente, de la mano en este caso de nuestro ingeniero químico y químico farmacéutico y además socio de Behring, Cristian Camilo Vargas, una pieza que ha sido fundamental pues dentro de este proyecto. Y para la presentación oficial de nuestro modelo terapéutico nos acompaña pues nuevamente nuestro queridísimo doctor Leonardo Viveros. Les recuerdo que él es especialista en terapéuticas alternativas, farmacología vegetal, además de otras terapias alternativas como magnoterapia, homeopatía, esencias florales, terapia neural, acupuntura. Y creo que es la mejor o la persona indicada para ponerle esas palabras científicas que nos hacía mucha falta para que entiendan y conozcan qué queríamos nosotros transmitir a través pues de nuestros medicamentos. Doctor, no siendo más, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos en esta presentación el día de hoy y como siempre, doctor, todo suyo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, buenas noches para todas las personas que están asistiendo. De nuevo, gracias a Laboratorios Bering por este espacio. Y sí, como lo dice Alejandro, pues este fue un modelo terapéutico que nació en la mente de Christian eh, y que quiso, pues, digamos, implementar en todos los medicamentos y que después, pues, empezamos a moldear muchísimo mejor, le empezamos a dar mucha más forma y pues que hoy queremos presentar como el modelo terapéutico oficial de Laboratorios Bering. Y quisiera iniciar con una frase y es la tríada multiestímulo. La tríada multiestímulo es donde la homeopatía le susurra al sistema la melodía del equilibrio. El inmunomodulador orquesta la fuerza defensiva y los organopreparados restauran la sinfonía de cada tejido. Y juntos no solo curan, sino que despiertan la capacidad innata del cuerpo para renacer en salud plena. Y ese es el principal objetivo del modelo que queremos presentarles hoy, que se genere la capacidad innata del cuerpo para renacer en salud. Recordemos que hay dos pilares fundamentales que tienen las células, que son la autorreparación y la biorregulación. Y con todas las investigaciones que hizo Christian desde la parte de química farmacéutica y pues con la colaboración que pudimos darle desde la parte médica, llegamos a la conclusión que lo que aportan los medicamentos de Bering es la capacidad de restablecer este equilibrio entre autorreparación y biorregulación celular, en donde combinamos la homeopatía, la inmunomodulación y los organopreparados para devolverle la capacidad innata al cuerpo y a las células para que puedan renacer en esta salud plena. Recordemos que todo se basa en la interconexión celular que existe en el cuerpo humano. Cada célula de nuestro cuerpo se interconecta con otra y forma una red de autorrepararse y de comunicarse y de ser completamente autónoma, pues cada una de ellas en conjunto forma una red de interconexión bioeléctrica, inmunomoduladora y sistemática, capaz de generar mecanismos de autorreparación y biorregulación sistémica completa que pueden llevar a los procesos de curación reales. Y desde Laboratorios Bering, lo que nosotros pretendemos es que con los medicamentos y las opciones terapéuticas podamos recuperar esa capacidad innata que tienen las células de autorrepararse y biorregularse.
Recordemos entonces el ciclo energético del cuerpo, que es sumamente importante. Todo nace a partir de los sustratos enzimáticos que dan los alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos, que ingresan a la célula y generan una de las moléculas más importantes para la vida, que es el ATP, adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato que cuando se activa genera energía libre disponible que se conocen desde la física cuántica como la energía libre de Gibbs, que es la energía disponible que tienen todas las células para poder generar y completar todas sus funciones, para que puedan cumplir todo el proceso metabólico. Y es este ciclo de la energía sobre el cual nosotros trabajamos cuando trabajamos con medicina alternativa, porque nosotros, los terapeutas, que tenemos de la mano las herramientas terapéuticas, pues lo que hacemos es estimular todo este proceso metabólico y de producción de energía, energía que va a permitir que la misma célula se inmunomodule, se repare y pueda cumplir todas las funciones fisiológicas normales. Todo basado, obviamente, en una teoría cuántica que dice que todas las nanopartículas en un proceso de aceleración generan energía y es esa energía la que se capta en cada una de las células. Y estas partículas son los electrones. Electrones que, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, las moléculas que más los transportan son el NAD y el FAD cuando ingresan en la cadena de transporte de electrones y que van a generar la activación a partir del ADP, van a generar una aceleración y una activación para fosforilar ese ADP y convertirlo en ATP, que es un ATP activo que genera todos los procesos energéticos de los cuales necesita el cuerpo. Pero adicionalmente, todos estos electrones también se están moviendo a través de la membrana celular, permitiendo una intercomunicación celular, permitiendo que la matriz extracelular, que es en donde se depositan todas estas células y que es sumamente importante en los procesos de intercomunicación celular, de drenaje y de desintoxicación y de nutrición celular, esta matriz extracelular también se alimenta de esa nube cuántica, de esa aceleración de electrones y protones que genera pequeños disparadores de energía que van a reactivar las membranas celulares de todas las células, permitiendo pues que haya una mejor intercomunicación y que las porinas y los canales transmembrana puedan tener una mejor activación para que la célula pueda comportarse de mejor manera. Y esto asociado a el estímulo bioeléctrico que genera la aceleración de estas partículas, electrones y protones, que activan la placa neuromuscular que nos permite el movimiento, pero que también activan la interconexión neuronal que nos permite la memoria, los pensamientos y el control emocional tan importantes para todos los procesos de salud que necesitamos en nosotros y en cada uno de nuestros pacientes. De aquí la importancia que surge desde la célula, desde la aceleración de protones que da la nube cuántica de la homeopatía y desde la carga bioeléctrica que permite todo el proceso de activación cerebral en cuanto al sistema inmunológico y la inmunomodulación. Por esa razón, nuestro modelo terapéutico desde Bering se llama tríada bioinmunocuántica multiestímulo. Porque, ¿qué estamos haciendo? Desde la parte bioinmunocuántica estamos generando un estímulo biológico con los organopreparados, estamos generando un estímulo inmunológico a partir del aporte que dan las citoquinas que se encuentran en cada uno de los medicamentos y adicionalmente, desde la parte cuántica, el estímulo de aceleración de partículas que permite un cambio fisiológico en cada una de las células y que esto lo aporta la homeopatía. Por eso esta tríada que tiene que ver con homeopatía, con organoterapia y con inmunomodulación, la podemos conocer como tríada bioinmunocuántica multiestímulo. ¿Y por qué multiestímulo? Porque estamos estimulando en diferentes momentos de comunicación intercelular y en diferentes niveles energéticos. Estamos estimulando a nivel energético orgánico,
cuando suministramos un medicamento y la parte de los organopreparados empieza a activar los procesos de biorregulación celular, estamos estimulando toda la capacidad inmunológica del cuerpo humano y los procesos de intercomunicación celular y de inmunomodulación. Y estamos activando toda la nube cuántica cuando suministramos toda la homeopatía. Recordemos que la homeopatía actúa en esa nube cuántica, permitiendo la aceleración de partículas para renovar las células y que se puedan corregir las patologías. Por esa razón, el modelo terapéutico se llama tríada bioinmunocuántica multiestímulo, porque son tres elementos muy importantes que están interconectados desde lo biológico, lo inmunológico y lo cuántico, y están actuando y estimulando en diferentes estímulos energéticos. La tríada multiestímulo entonces es el modelo terapéutico más innovador creado por Laboratorios Bering, en donde se combinan tres pilares que son el biológico, el inmunológico y el cuántico, y que permiten además ofrecer una terapia personalizada, porque sabemos que si demos un órgano preparado o demos un medicamento homeopático, cada órgano preparado, cada inmunomodulador y cada medicamento homeopático va a actuar de una manera completamente diferente en cada paciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo metaboliza y, digamos, toma la energía y los beneficios de cada medicamento de una manera muy diferente. Dependiendo de lo que necesite la célula, así mismo va a ser el estímulo que se genere desde cada uno de estos pilares. La tríada multiestímulo entonces se basa en la interconexión que puede existir entre las vibraciones cuánticas de la respuesta celular y los estímulos fisiológicos de los sistemas corporales junto con el estímulo de la inmunomodulación. El objetivo entonces de nuestro modelo terapéutico es restablecer la homeodinamia y optimizar la capacidad de autocuración del organismo. Recuerden, la homeodinamia es ese equilibrio dinámico que existe entre todas las células y también entre el entorno del cuerpo humano y todo el medio ambiente. Y es esa homeodinamia la que se equilibra desde los dos pilares fundamentales que es autorreparación y biorregulación. Y esos dos pilares fundamentales involucran todo el soporte orgánico, todo el soporte inmunológico y todo el soporte energético para que se active la célula y pueda llegar a un equilibrio vibracional, energético y celular a nivel sistémico. Recordemos entonces los componentes de esta triada multiestímulo, que son el componente biológico desde el órgano preparado, el componente inmunológico desde las interleuquinas y las citoquinas que se encuentran en cada uno de los medicamentos y el componente homeopático, ¿de acuerdo? Empezando entonces con el componente biológico. El componente biológico se refiere al uso de los organopreparados con estimulantes enzimáticos. En algunos medicamentos vamos a encontrar el organopreparado junto con oligoelementos. ¿Por qué? Porque los oligoelementos son estimuladores y activadores enzimáticos para la célula y activadores enzimáticos para todo el estímulo de los organopreparados. Recordemos que los organopreparados son sustancias elaboradas a partir de tejidos embrionarios u órganos específicos y que contienen péptidos y factores de crecimiento y enzimas que van a estimular la célula para que haga sus procesos adecuados de autorreparación. Y todo esto se da mediante un estímulo directo sobre el núcleo y algunos organelos de la célula. Recordemos rápidamente que las células de tipo eucariota tienen un núcleo y un nucleolo que se interconecta y se comunica con el citoplasma a través de órganos mucho más especializados como son el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso y rugoso que permite la síntesis de proteínas y la excreción adecuada de algunas toxinas a través de la membrana celular. El retículo endoplasmático además se intercomunica con el citoplasma que es rico en azúcares y grasas y que permite una síntesis proteica hasta el nucleolo para llegar a sintetizar mejor el ADN.
Hay otros organelos muy importantes dentro de la célula que también son estimulados con los medicamentos de Behring y con este modelo, como son las mitocondrias. Las mitocondrias, recordemos que son las baterías funcionales de la célula. Es la unidad funcional más pequeña del cuerpo humano, ya que la mitocondria tiene su propia membrana celular, su propio núcleo y su propio ADN. Tienen la capacidad de producir muchísima energía y a través de la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria hay una aceleración importante de electrones y de protones capaz de producir grandes cantidades de energía. También es importante la membrana celular que se activa a partir de algunos órganos preparados, del estímulo que genera la homeopatía y de los procesos inmunomoduladores de interleuquinas y citoquinas que permiten modular los gradientes de presión a través de los canales transmembrana. Es esta membrana celular la que se estimula cada vez que nosotros damos un medicamento de Behring. Y es este estímulo el que permite la reparación directa de la célula y la intercomunicación celular para que este proceso de salud se perpetúe en el tiempo y se dé de mejor manera a nivel sistémico. Recordemos entonces que la mitocondria, hablando pues de nuevo dentro de los organelos, está unida a una doble membrana, que es la bicapa lipídica interna y externa, y en el espacio transmembrana es donde suceden todos los procesos de respiración celular y generación de energía. La fosforilación oxidativa que genera como resultado ATP, CO2 y agua se da en este espacio transmembrana. Y en la matriz del espacio de las crestas transmembrana es donde la cadena de transporte de electrones puede sintetizar de mejor manera el ATP. Recordemos entonces que el sustrato más importante para la célula es la glucosa, pero que la glucosa solo puede entrar a la célula si hay un adecuado equilibrio entre los receptores de insulina y los transportadores celulares de azúcar, que son los GLUT1, los GLUT3 y los GLUT4. ¿De acuerdo? Y estos transportadores de glucosa lo que hacen es ingresar la glucosa desde la parte del intersticio hasta el interior de la célula. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Porque la glucosa es el mejor sustrato energético que tiene la célula para producir ATP a través de la mitocondria. Pero solo si la membrana celular está sana y los receptores de insulina se encuentran de manera adecuada y equilibrada, es que este transporte de glucosa se da adecuadamente y efectivamente. Si hay alguna alteración a nivel de la membrana celular, pues llegan los procesos de reparación asociados a los organopreparados y asociados a la inmunomodulación y disminuyen la inflamación a nivel de la membrana y reparan los receptores de insulina para que la glucosa pueda ingresar a la célula y se genere toda la cadena de producción de energía. Recordemos que la energía dentro de la célula y dentro de la mitocondria se genera por dos vías, por la vía de la glucólisis en la cadena de respiración aeróbica o por la cadena del ácido pirúvico y del ácido láctico, que es una cadena enzimática de producción de energía anaeróbica. En el ciclo de Krebs, recordemos que después de una serie de reacciones enzimáticas se produce FAT y NAT en altas proporciones. Y es este FAT y NAT los que actúan como transportadores de electrones y que ingresan a la cadena de transporte de electrones para generar 34 moléculas de ATP, para generar agua y para generar moléculas de oxígeno. Y es en la cadena del ácido láctico en donde hay una fermentación del azúcar sin haber presencia de oxígeno y el piruvato se oxida a lactato y es este ácido láctico en el que en su proceso de fermentación genera de 10 a 12 moléculas de ATP. Todo esto para producir mecanismos energéticos que sirven en los procesos metabólicos celulares. Adicionalmente, sabemos que estos mismos procesos metabólicos generan radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Es la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno que pueden causar daño celular y que están implicadas en una serie de patologías, por no decir todas, que incluyen, pues,
como el superóxido, el radical hidroxilo y el radical del óxido nítrico, y que pues generan, desde mi concepto, todas las enfermedades, ¿de acuerdo? Todas las enfermedades están siempre asociadas a exceso de radicales libres y a exceso de estrés oxidativo. Encontramos entonces radicales libres como el superóxido, el radical hidroxilo, el radical peroxilo, el exceso de ozono, que generan procesos de estrés oxidativo y procesos de inflamación a nivel de la célula. Y es de allí que sale la necesidad de suministrarle antioxidantes a nuestros pacientes. Antioxidantes como el ácido ascórbico, que lo tenemos en laboratorios Behring en su forma liposomada, ¿de acuerdo? El glutatión, el ácido alfa-lipoico, el ácido úrico, los carotenos, todos estos actúan como antioxidantes. Antioxidantes que hacen parte de los protocolos que van a coayudar y van a darle un estímulo adicional a esta tríada multiestímulo, y que son colaboradores completos, pues, de todos los procesos terapéuticos que estamos proponiendo desde Laboratorios Bering. ¿Y esto para qué? Como lo decíamos, para disminuir el estrés oxidativo. Recordemos que el estrés oxidativo puede tener múltiples causas, pero que genera un daño directo sobre ácidos nucleicos, una ruptura de enlaces peptídicos a nivel de la membrana celular, una peroxidación lipídica y ruptura de puentes disulfuro. Recordemos que si se rompen los puentes disulfuro, va a ser muchísimo más difícil la comunicación intracelular entre los organelos, entre el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, para generar todos los procesos metabólicos. Por esa razón es tan importante con los organopreparados, los antioxidantes y una serie de medicamentos adicionales poder disminuir el estrés oxidativo que se genera en las células y que es causante, como les digo desde mi punto de vista, de absolutamente todas las enfermedades que existen. Otro punto importante de la tríada multiestímulo en este proceso bioinmunocuántico es el componente inmunológico. Recordemos que el componente inmunológico es la capacidad que tiene el cuerpo de modular la respuesta inmunológica a través de interleuquinas y de citoquinas. ¿Por qué? Porque estas moléculas generan procesos de señalización. Y esta señalización es sumamente importante en los procesos de autorreparación y de activación inmunológica propia de la célula, pero también en la comunicación con otras células, que va a permitir una respuesta innata sistémica. Ya no solo es una sola célula defendiéndose, sino múltiples células defendiendo todo un sistema y llevando a procesos de curación muchísimo más efectivos. Y de allí entonces la literatura nos aporta artículos tan interesantes como este que salió en febrero del año pasado, en donde habla del poder de la inmunomodulación y del futuro que se tiene en cuanto al cuidado de la salud desde los procesos inmunomoduladores. Y se explica en este artículo la importancia de las citoquinas que hoy en día ustedes pueden encontrar en cada uno de los medicamentos de Behring. ¿Por qué? Porque son sumamente importantes en los procesos de inmunomodulación. Recordemos que las citoquinas son un grupo de moléculas que tienen un gran interés inmunológico porque tienen la capacidad de regular la respuesta inmune. Son inmunomoduladores innatos, ¿de acuerdo? Y adicionalmente actúan como activadores inmunológicos en los procesos de embriogénesis y diferenciación celular. Por eso es tan importante en enfermedades autoinmunes, en enfermedades huérfanas, en enfermedades congénitas y en como coadyuvantes en enfermedades neoplásicas, el uso de citoquinas, porque es a partir del estímulo de la diferenciación celular que las citoquinas se vuelven óptimas en los procesos de tratamiento. Entonces encontramos diferentes tipos de citoquinas que nos van a ayudar y van a contribuir en todos los procesos de inmunomodulación.
Encontramos factores de diferenciación celular, como todos los factores de crecimiento celular y los factores de estimulación enzimática. Encontramos las interleuquinas, está la interleuquina 1, la 2, la 3, hasta la 23, donde las interleuquinas que más inmunomodulan son la 9 y la 17 y controlan el exceso del resto de interleuquinas que en exceso se pueden llegar a volver proinflamatorias, pero que inicialmente actúan como inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Factores estimulantes de colonias, como pueden ser los factores estimulantes de colonias mioepiteliales y linfáticos, los factores de necrosis tumoral alfa y beta y los interferones. Todos estos tienen un componente inmunomodulador muy importante dentro del cuerpo. Recordemos el ciclo del cortisol y ese ciclo del cortisol que es tan nocivo para nuestro cerebro y que además genera una hiperestimulación inmunológica. Cada vez que hay un estresor a nivel del hipotálamo, se genera un estímulo directo de este estresor y el hipotálamo genera una hormona que es la hormona convertidora de cortisol o hormona activadora corticotrópica. Y esta hormona convertidora de cortisol o reguladora de cortisol, como se encuentra en alguna literatura, estimula directamente la hipófisis anterior. Y es la hipófisis anterior la que hipersecreta hormona corticotrópico adrenal. Y esta hormona corticotrópico adrenal va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas suprarrenales y generar un estímulo directo en la producción de glucocorticoides, más específicamente la producción en exceso de cortisol. Y en la producción en exceso de cortisol va a generar una alteración en las gónadas. Entonces va a haber un desequilibrio en la producción de testosterona y estrógenos. Y esto va a afectar directamente el timo y la producción de linfocitos T helper que se sintetizan originalmente en el timo y la disregulación de todas las células inmunológicas a través de la médula ósea, el vaso y los nódulos linfáticos. Y si no se regula adecuadamente esto, pues el feedback de glándulas como la tiroides se va a ver afectado, va a afectar la conversión en el hígado de T3 a T4, no va a haber un adecuado biofeedback de la hormona tiroidea y se va a generar un hipotiroidismo asociado a lesiones inmunológicas. Y esta lesión inmunológica va a generar un estímulo directo sobre el nervio vago que va a aumentar la producción de factor de necrosis kappa beta a nivel cerebral y va a repetir este ciclo. Por esa razón es tan importante utilizar citoquinas y utilizar homeopatía y organopreparados. ¿Para qué? Para de una u otra manera empezar a cortar el ciclo del cortisol y permitir en el cuerpo procesos de inmunomodulación, biorreparación y autorregulación que nos van a permitir pues que el cuerpo empiece a tener procesos de curación mucho más efectivos. Encontramos entonces las diferentes fuentes celulares de las citoquinas. Encontramos que las interleuquinas tipo 1 están asociadas a los monocitos y los macrófagos. Inicialmente actúan como antiinflamatorias, pero si continúa el estímulo inmunológico sobre el macrófago aumenta la producción de estas citoquinas como alerta y se vuelven proinflamatorias asociadas a liberación de histamina y de pirógenos. Encontramos que las interleuquinas de la 2 a la 5 están asociadas a los linfocitos T y sobre todo la 4, que es una interleuquina completamente antiinflamatoria, está asociado a los linfocitos TH2. ¿Por qué son los TH2? Porque son los linfocitos helper que inhiben la sobreproducción de los TH1 y controlan la respuesta inmunológica. Las interleuquinas 6 y 7 están también asociadas a monocitos y células estromales. La 8 también está asociada a monocitos. Y la 9 y la 10 también están asociados a linfocitos T, pero la 10 es de las más importantes junto con la 17 porque inducen procesos inmunomoduladores y controlan la respuesta de factor de necrosis tumoral alfa, la hiperexpresión, que no se genera hiperexpresión, y estimula interleuquinas 2 y 12 que son completamente antiinflamatorias. Encontramos el resto de interleuquinas que están en fibroblastos, por ejemplo, la interleuquina 11, que promueve además factores proliferantes en términos de reparación tisular, la 13, que también está asociada a los linfocitos helper TH2,
la 18 y la 19 que están asociadas a células adrenales y la 21 y la 22 que están asociadas pues al resto de los linfocitos T. En los procesos hematopoyéticos también actúan las interleuquinas asociadas a células productoras como linfocitos T, generando entonces respuestas que están ligadas a diferenciación celular a nivel de la médula ósea. Y adicionalmente a esto, el restablecimiento del sistema inmunológico actúa sobre diferentes ejes, especialmente sobre el eje intestino-cerebro, en donde hay una modulación clara del sistema inmunológico y la respuesta neurológica. Y si la respuesta neurológica es adecuada, también de manera innata empezamos a romper este ciclo del cortisol y a permitir procesos de reparación celular muchísimo más importantes. Esta diapositiva siempre me ha encantado y las personas que han asistido a diferentes conferencias que hemos dado, pues saben que esta diapositiva explica completamente la respuesta inmunológica del cuerpo. Y aquí no quiero pues ni que se la aprendan, ni demorarme mucho, ni aburrirlos mucho con el tema inmunológico, pero lo que quiero que tengan presente es que cada una de estas flechas, como ustedes lo pueden ver, está ligado a una interleuquina. Y de allí la importancia de suministrarle citoquinas al cuerpo, porque son estas interleuquinas las que se modulan dentro del cuerpo y limitan la acción de algunas interleuquinas proinflamatorias y aumentan la acción de algunas interleuquinas antiinflamatorias, modulando la respuesta inmunológica. Y como tercer punto, dentro de este proceso bioinmunocuántico en la tríada multiestímulo, encontramos el componente cuántico basado en la homeopatía. Recordemos que la homeopatía se basa en un sistema médico que utiliza sustancias altamente diluidas para estimular la capacidad de autocuración del organismo. Y es en este proceso de alta dilución en el que hay una aceleración de partículas que actúan a nivel cuántico celular y que permiten la reparación y estimulan la regeneración celular. Ya lo decía Deepak Chopra en su libro Cuerpo Cuántico, la importancia de actuar sobre esa nube cuántica celular para poder generar realmente un estímulo de curación celular. Y el profesor Mark Henry, un profesor de física cuántica francés, empezó a demostrar cómo la homeopatía se, digamos, actuaba a nivel de la nube cuántica y lo explicó con la aceleración, el principio de aceleración de protones mediante todo el proceso de física cuántica. Y encontramos entonces artículos también muy recientes que explican cómo actúa la homeopatía desde los procesos de electrodinámica cuántica. Y es allí, en la membrana celular de la célula, en donde la homeopatía actúa, generando un estímulo cuántico que desencadena una serie de respuestas energéticas en el organismo y que permiten un proceso de curación innata. Y hay muchísimas noticias asociadas a todos los procesos cuánticos, en donde el cuerpo humano puede procesar información muchísimo más rápido debido a estos estímulos y a esta nube cuántica en donde actúa directamente los medicamentos de Behring asociados a la homeopatía sobre este proceso de nube cuántica. Entonces encontramos que la sinergia de estos tres pilares, el pilar organoterapéutico, el pilar inmunomodulador y el pilar homeopático o de estimulación cuántica, generan vibraciones, estímulos fisiológicos y procesos de inmunomodulación propios para la reparación de cada célula. Y es que estamos en la era de la medicina de precisión y ya encontramos muchas especializaciones y muchas disciplinas asociadas a esta medicina de precisión. Y cuando empezamos a buscar todos los procesos y toda la literatura asociada a la medicina de precisión, nos encontramos con que en el mundo ya se está hablando de generar múltiples estímulos asociados a esta medicina de precisión. Y es la tríada multiestímulo la que ofrece un paradigma, no solo para tratar la enfermedad, sino para catalizar y estimular la autorregulación profunda y duradera en cada sistema. Recordemos entonces que la tríada bioinmunocuántica está en todos los medicamentos de Behring y quiero explicarles un poco cómo van a encontrar ustedes las fichas técnicas en cada uno de los medicamentos.
Ustedes cuando encuentren la ficha técnica y los componentes en cada uno de los medicamentos van a encontrar una tabla que tiene tres estructuras principales. Casi siempre van a encontrar una estructura con organopreparados, que es el componente biológico de la triada. Van a encontrar una estructura que casi siempre está en color amarillo, rosado, azul, verde, que es todo el componente inmunológico y que tiene los interferones, tiene las citoquinas o las interleuquinas que adicionamos a cada uno de los medicamentos para dar el componente inmunológico y adicional tiene todo el componente cuántico con la carga homeopática que necesite cada medicamento. Encontramos, por ejemplo, medicamentos que van a tener una gran cantidad de organopreparados dependiendo su función. Por ejemplo, ayuda en los procesos de drenaje y de desintoxicación. Por lo tanto, van a encontrar ustedes organopreparados asociados a drenaje y desintoxicación como glándula linfática, mucosa, REN suiz, vésica urinaria suiz, tonsilla suiz. ¿De acuerdo? Van a encontrar la interleuquina asociada a la inmunomodulación en este medicamento, como puede ser la interleuquina 6, que es una interleuquina antiinflamatoria, y van a encontrar toda la carga homeopática desde el componente cuántico. ¿De acuerdo? Y aquí estaríamos completando la tríada dentro de este medicamento. Tenemos nuestro componente biológico que nos va a ayudar en todos los procesos de drenaje, de desintoxicación y de estimulación orgánica cuando ingrese en el cuerpo. El componente inmunológico que nos va a ayudar con los procesos de inmunomodulación y el componente cuántico con toda la carga homeopática para mejorar esa respuesta energética de la célula a cualquier tipo de patología. Entonces encontramos pues el medicamento en ampollas, es el detox, ¿de acuerdo? Que nos ayuda en todos los procesos de drenaje y de desintoxicación y que tiene una carga de organopreparados, una carga inmunológica y la carga homeopática. Encontramos otro tipo de medicamentos que adicional a los tres componentes que ya les mencioné, tiene unos componentes como activadores enzimáticos que están ligados a los organopreparados y que lo habíamos hablado algunas diapositivas atrás. Y este estímulo enzimático es el que permite que algunos órganos preparados aumenten ese proceso de estímulo sobre zonas específicas de la célula y del cuerpo y que permitan un mejor proceso de restablecimiento fisiológico. ¿De acuerdo? Encontramos entonces otros medicamentos que tienen su componente biológico, inmunológico y cuántico y que adicional se apoyan con estimuladores enzimáticos, como es este medicamento de mucosas que sirve para el drenaje y la bioestimulación de las mucosas. Encontramos dentro de los organopreparados, todos los organopreparados asociados a las mucosas y al drenaje. Encontramos componentes inmunológicos como el factor de crecimiento celular, ¿de acuerdo? Y la interleuquina 2. Encontramos todo el componente cuántico en medicamentos homeopáticos, que si además ustedes se dan cuenta, son medicamentos homeopáticos propios y asociados al drenaje de mucosas, y encontramos los estimulantes enzimáticos que también se asocian al estímulo de mucosas, como son el argentum, el calium y el fósforus. Así va a ser la estructura que ustedes encuentren en absolutamente todos los medicamentos de Bering. Van a ver algunos medicamentos como el jengibre que tiene solamente un componente inmunológico porque es un medicamento que está asociado a un refuerzo inmunológico, ¿de acuerdo? Pero casi todos los medicamentos que ustedes van a ver tienen un componente biológico, un componente inmunológico, un componente cuántico y algunos van a tener el estimulante enzimático. Como les mencionaba, el jengibre actúa netamente como inmunomodulador, entonces ustedes van a encontrar solamente un componente inmunológico, viene en presentación oral en gotas y sirve como complemento de un protocolo que nos ayuda a hiperestimular los procesos de inmunomodulación y que quisimos tener esta presentación sola porque tiene un efecto inmunomodulador muy importante que va a ser coayudante de todos los demás tratamientos. Encontramos también medicamentos que solamente tienen el componente de estímulo enzimático, como son los oligoelementos. ¿Y por qué? Pues porque nosotros también como terapeutas y el cuerpo de nuestros pacientes necesita que a veces le demos un estímulo adicional. Entonces así, al igual que el jengibre,
tenemos medicamentos que solamente nos ayudan como estimulantes enzimáticos en todos los procesos enzimáticos celulares y en todos los procesos de estímulo de cada uno de los órganos. Adicionalmente, ustedes ya pueden tener acceso a través de sus equipos de visita médica a todos los protocolos terapéuticos. Protocolos terapéuticos que desde la dirección médica hemos diseñado para que cada uno de ustedes tenga solamente una guía de cada uno de estos medicamentos que tenemos en Bering y de cómo poder combinarlos formando diferentes protocolos terapéuticos. Y los protocolos terapéuticos tienen una estructura específica. Van a encontrar ustedes en los protocolos terapéuticos una descripción general de la enfermedad en cuanto a causas, en cuanto a todo el proceso etiológico y de fisiopatología. Y adicionalmente van a encontrar todos los protocolos de sueroterapia, en donde nosotros solamente sugerimos, ustedes van a encontrar sueroterapia número uno, dos, tres, cuatro, a veces hasta cinco tipos de sueroterapia, pero son solo sugerencias que damos desde la parte de la dirección médica, pero que ustedes pueden también combinar desde su conocimiento y que pueden quitar o poner algunos medicamentos. Y van a encontrar todas las sugerencias terapéuticas cuando utilicemos algunos medicamentos en megadosis, como es este ejemplo que estamos viendo acá, o cuando utilicemos otro tipo de medicamentos, cómo se deben combinar, cómo se deben mezclar, si lo vamos a hacer en 100 cc de solución salina o en 250, si lo vamos a pasar una o dos veces a la semana. Pero como les digo, estos son solamente sugerencias terapéuticas. Esto es una herramienta para cada uno de ustedes, mis queridos colegas, en la que ustedes pueden utilizar esta herramienta para combinar diferentes productos. Si en la sueroterapia uno, por ejemplo, de este protocolo, ustedes quieren sacar inmune y colocar un coenzim, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? No es una camisa de fuerza, sino solamente es una guía para que ustedes puedan saber cómo se combinan los diferentes medicamentos a través de la sueroterapia. Y van a encontrar un tercer componente que es el componente de vía oral. ¿Para qué? Para completar el protocolo. Tenemos un componente endovenoso y un componente de vía oral que es lo que debemos formularle a nuestros pacientes para que lleven a casa y continúen con todo este estímulo de la tríada multiestímulo en casa y puedan lograr procesos mucho más efectivos de recuperación de su salud. Entonces encontramos, como por ejemplo en este caso, en vía oral, el jengibre, el Synfitun, el miosotis o el platinum, cómo se debe consumir y adicionalmente sugerencias, aumentar el consumo de agua, dar una dieta detox, realizar actividad física, reducir el estrés, para que podamos sugerirle a nuestros pacientes cómo completar todos estos protocolos terapéuticos. Entonces, el día de hoy quería compartir con ustedes este desarrollo eh, conceptual que le hemos dado al modelo terapéutico de laboratorios Bering y es la tríada bioinmunocuántica multiestímulo. Y es la tríada bioinmunocuántica multiestímulo donde la precisión homeopática, el reequilibrio inmune y la organoterapia sinérgica convergen para despertar la resiliencia inherente en las células de cada uno de los pacientes. Ya para terminar, recordemos que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Y son esas fuerzas naturales las que nosotros estamos estimulando con la tríada bioinmunocuántica multiestímulo. Muchísimas gracias por su atención, gracias por participar de la presentación del modelo terapéutico. Espero que haya sido de su total agrado y con esto solo queremos decirles que el laboratorio Bering está a su entera disposición y que diseñamos este modelo terapéutico para ustedes, para que puedan entender muchísimo mejor todos los beneficios de los medicamentos y para que puedan utilizar todas las herramientas terapéuticas que les ofrecemos desde Laboratorios Bering para ustedes. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, doctor. No, muchas gracias a usted por ponerle palabras, digamos, a toda esa intención que siempre hemos tenido por parte de nuestros medicamentos, nuestra estructura, el desarrollo que se ha dado a través del tiempo y la mejora en todas las fórmulas, doctor. La verdad que muchas gracias por ponerle palabras a todas esas intenciones y a toda esa parte científica. La verdad que me sorprende que haya sido, digamos, una de las charlas
relativamente más cortas que hemos tenido, pero yo creo que una de las más sustanciosas sin dudarlo. Eso no tengo ninguna duda. Voy a mirar, Doc, como siempre, si tenemos de pronto así alguna pregunta puntual. De todas maneras, pues sé y entiendo que en este momento es más como interiorizar toda la información que el doctor nos ha brindado, aunque sé que pueden que hayan algunas preguntas, pero ya creo que esto es una base muy clara para ir comprendiendo todas las capacitaciones y todas las presentaciones que vamos a dar de aquí en adelante, porque ya empezaremos siempre a hablar de la triada multiestímulo. Voy a regresarme un poco a ver si tenemos así alguna pregunta puntual. Sí, obviamente como todas las grabaciones de Bering, siempre quedan totalmente grabadas. Como les digo, siempre sea directamente conmigo, con mucho gusto, o a través de los representantes, visitadores médicos, aliados, incluso colegas, le pueden solicitar la información, tanto la presentación también. Vamos a ver, preguntas como tal. Gracias. Sí, claro, todos los visitadores van a tener acceso. Ok. Bueno, respecto a las dinamizaciones, pues es verdad en la información que el doctor no estaba compartida, pero pues yo les comparto fácilmente todas nuestras o casi todas nuestras diluciones las vamos a encontrar en diluciones decimales, con algunas excepciones puntuales. Por ejemplo, muchas de las citoquinas las encontramos en centesimales. Igualmente, como le digo, esta era como pues una presentación general de nuestro modelo triada multiestímulo, pero igual pues le responderemos cualquier información. Como el doctor lo anunció también próximamente, compartiremos todo lo que son los protocolos actualizados, ya estamos metiéndole, eh, digamos, toda la parte de diseño y espero próximamente enviárselas. ¿Listo? Con mucho gusto. Bueno, doctor, no siendo más, pues le agradezco mucho nuevamente, que tenga una excelente noche a todos mis compañeros y médicos. Feliz noche y muchas Perdóname, gracias. Alejo. Dígame, Cecilia Holguín dice que tiene una pregunta que no pudimos revisar. ok, Una dice que pregunta. tiene una inquietud sobre las alergias. Ah, sí. Perdón, César Cadena. Dice, revisa una pregunta que tengo. Doctor, buenas noches. Luego hablamos. ¿Listo, doctor? Que esté muy bien. Feliz noche para todos. Hasta luego. Chao, doc. Chao, chao. Bendiciones, que estén bien.